niño, y el nombre que quería yo era Lucas. Quería ponerle Lucas a un hijo, pues, pero a mí no le gustó. Bueno, no quisimos, pues, o no quiso. Ya luego fueron niñas y ya luego agarramos el tema de Natalia, Renata, y pues, el que quedaba era Nata. Entonces los niños Nata. Y luego Lucas fue el nombre que Pepe Lalo sí agarró para su hijo, y un día me dijo que te gané el nombre Lucas para su hijo. Es un nombre bonito, y el libro, les decía que hay comentarios o comentaristas que dicen que es el libro más hermoso jamás escrito. No solamente por la historia misma acerca del nacimiento, del el previo al nacimiento, pero sobre todo también por el propósito de ese nacimiento, ¿verdad? Lucas está escribiendo esta historia con el objetivo de que Teófilo y los creyentes posteriores conozcan la verdad. Y por eso, con mucha diligencia, con mucho empeño, tiempo, investigación, veracidad, verificación de los datos, es que escribe. Y Lucas, esta historia es excepcional para ubicar o narrar en el contexto histórico correcto, ¿verdad? No solamente es una historia extraordinaria de algo sobrenatural, como la concepción, ¿verdad? La resurrección, los milagros, sino que esos hechos acerca de Jesucristo están en un contexto histórico. Cuando lleguemos al capítulo 3, al final del capítulo 3, está la genealogía de Jesús por el lado de María. Ya luego entraremos en detalles al respecto de eso, pero es como cuando dice Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahí aparentemente en la lectura parecería que está hablando de la genealogía de Jesús por el lado de José, pero está hablando por el lado de María, y pone a José como hijo de su suegro, por decir, ¿verdad? Es decir, era una forma de decir, ahora que José es hijo o esposo de mi hija, pues es mi hijo también, es parte de mi familia. Entonces esa genealogía de Jesucristo por el lado de María es muy interesante, y concluye, o sea, más no concluye, sino va hacia atrás, ¿verdad? Y termina con hijo de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Y esto es bien, hay muchas cosas bien interesantes, y mi oración es de que al estudiar el libro de Lucas podamos descubrir cosas que no habíamos conocido, y sobre todo que esas cosas que descubramos nos lleven al conocimiento de Jesucristo, más amplio de Jesucristo, es ver el panda que no habíamos visto, algunos aspectos que no habíamos sabido ni conocido acerca de Jesucristo. Y por esa razón, también leí un comentario esta semana que decía que el término prehistoria realmente no existe. El término prehistoria no existe. Prehistoria se refiere a los acontecimientos anteriores a la documentación de los eventos, ¿verdad? Esa es la prehistoria. Pero realmente la prehistoria no existe, no hay prehistoria, es decir, está documentado hasta la creación, o desde la creación hasta nuestros días. Toda la historia del ser humano, de la humanidad, está documentada y escrita. Y vamos a leer este texto de Lucas en el capítulo 2. Siempre vamos a estar regresando a las historias o a los párrafos anteriores, pero leamos del capítulo 2, versículo 21 al 52. Le voy a dar lectura. Y dice, Lucas 2, 41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo Jesús 12 años,
subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Está interesante esto. ¿Qué les preguntaría Jesús a los doctores? Y todo lo que les oían, todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, no sé si en ese tono, pero o sea, no sé cuál haber sido el tono, pero le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años responde eso. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvieron a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No tengo oportunidad de proyectar, ya van 2 semanas que no puedo, y bueno, Dios tiene el control y sabe por qué, pero les voy a pasar en el WhatsApp del grupo. Les voy a pasar 4 imágenes. ¿Se las pasan? ¿O quién? ¿O ahí va quién? En Zoom sí se va a poder, pero aquí en la casa no se va a poder. Pero se los paso si quieren para que vean. El primero es esta mención de que vamos a estar regresando, yo creo, a los mapas. Les digo que Lucas platica esta historia extraordinaria, pero es en un contexto histórico, ¿verdad? Lo cual refuerza la veracidad y los eventos históricos que sucedieron. Y 4 de las menciones, bueno, tienen que ver con 2 cosas. Uno, el tema geográfico. Cada ciudad, cada lugar que menciona Lucas está verificado por la arqueología, por la geografía, ¿verdad? No hay forma de que esté equivocado Lucas en temas de geografía, ¿sí? Y luego el otro tema es los temas de gobierno. El gobierno de Roma y de la región también nos ubica en tiempos, ¿sí? Y aunque haya ciertas controversias en algunos aspectos, ahorita quizá mencionamos unos, pero lo que hemos estudiado de Lucas, no es posible que Lucas haya dejado cosas al azar o que haya dicho, bueno, aquí no estoy seguro si son tantos años o este fue el gobernador, le voy a poner lo que sea, pues, ¿sí? No veo a Lucas como médico, como científico haciendo eso, ¿verdad? Y más bien veo a Lucas verificando los datos, verificando, preguntando. Entonces, en temas geográficos, de geografía, de arqueología, y en temas de gobierno, por decir, o históricos de gobierno, la historia de Lucas es verídica. Y algunos de los datos que nos colocan en este contexto histórico son el que mencioné. Si quieren, vamos a repasarlos nada más para que los verifiquen si es que quieren anotarlos en su Biblia o señalarlos. En Lucas 1:5 habíamos dicho, hubo en los días de rey Herodes, de Herodes, perdón, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, ¿verdad? Ese Herodes habíamos dicho que es Herodes primero o Herodes el Grande o Herodes el Constructor. Es digamos que el primer gran Herodes, cabeza de la dinastía herodiana. También ahí tienen un mapa que se los volví a mandar ahorita. Ese Herodes es el que mandó matar a todos los niños cuando vinieron ante él diciendo, y venimos a buscar al rey que nació. A ver, aquí el rey soy yo. ¿Cuál es el rey que dicen?
Pues el rey de los judíos que acaba de nacer y mandó matar a los niños menores de 2 años es este Herodes. Y fue por eso que José y María llevan a esconder al niño o a protegerlo a Egipto, ¿verdad? En Lucas no platica ese evento, pero sucedió de acuerdo a los otros evangelios. Y cuando muere este Herodes, la muerte de Herodes en los libros de historia está ubicada en el año 4 antes de Cristo. Cuando muere Herodes es cuando avisan, ya murieron o ya murió el que deseaba la muerte de tu hijo o de los niños, y entonces regresan a Judea, a la región de Judea. Entonces eso ubica el regreso, o más bien el nacimiento de Jesús antes del año 4 o en el año 4 o en el transcurso del año 4 antes de Cristo. Les decía que aquí hay polémica también, o hay un asunto que es cómo es posible que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, ¿verdad? Ese descuadre se dio más adelante porque nadie sabía que cuando nació Jesús era el año 0, pues nadie dijo, bueno, nació Jesús, de aquí en adelante vamos a contar. La cuenta se hizo más adelante y al ir hacia atrás se hizo este desfase, ¿verdad? Bueno, entonces en el año 4 muere este Herodes y luego vamos a brincar al 2:1, al 2:1, y aquí es donde podemos ver el mapa. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Ahí lo pueden ver en su mapa, en uno de los mapas. Sí, Galilea, ¿en dónde está? Galilea está al norte, ¿verdad? Galilea está al norte, y ese gran lago que está ahí en el norte se llama Mar de Galilea por la región. Y en esa región de Galilea está la ciudad de Nazaret, si la ubican ahí. Sí, un poquito al sur, a la altura de Caná, que es donde la Biblia de Juan registra el primer milagro de Jesús en las bodas. Era un lugar cercano a Nazaret, que fue donde vivió Jesús en su niñez, y se creía que era de Nazaret, Jesús de Nazaret, pero Jesús había nacido en Belén. Y ahora, ¿dónde está Belén? ¿Lo ubican en su mapa? Al sur. Si van todo derechito de Nazaret, si trazan una línea hacia el sur, ahí encuentran Belén, ¿verdad? Y Belén está en la región de Judea. Cuando murió Herodes I, que Herodes I era rey de toda esa región, desde el norte de Galilea hasta el sur de Judea, en Judea. Cuando murió Herodes, la región se dividió en varias subregiones, y entonces surgen otros personajes que ahorita vamos a ver en el capítulo 3. Otros Herodes, Herodes el tetrarca. Tetrarca significaba que era gobernador de 4 regiones. Entonces, la gran región de Judea, que incluía Galilea, a la muerte de Herodes I, se dividió en diferentes regiones. Entonces, varios de sus descendientes ocuparon ahí también la gobernatura, por decirlo. Fueron gobernadores de esas regiones. Entonces, viviendo en Nazaret, surge este edicto que por razón de un censo, es el primer censo registrado, y resulta que José era de la ciudad de Belén, era descendiente de David, y tienen que ir a Belén, a su ciudad natal. Y aquí encontramos 2 cosas. Número 1, el contexto histórico es que Augusto César es el emperador de Roma, ¿sí? Augusto César es el emperador de Roma en ese momento. Y dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Roma hacía 2 tipos de censos, y por varias razones. Uno de los censos que hacía era al
a los ciudadanos romanos, excluía a todas las demás personas que no fuesen romanos. Pero otro tipo de censo se llamaba el censo provincial, que era a todos los que participaban, digamos, o estaban bajo el Imperio Romano. Y este es uno de esos censos provincial que les llamaban, y la gente entonces iba a su ciudad para ser contada. Varias razones de los censos: la población, el poderío, el reclutamiento, los impuestos, tenía que ver con aspectos económicos, de ¿cómo se dice? Grandeza, decir, miren qué grande soy, gobernamos sobre tantos miles o millones de personas, etcétera. Este primer censo, dice, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Yo creo que al ratito, terminando el mensaje, les mando un documento para los que quieran leer un poquito más. Me encontré este documento, está bien interesante. Otro nombre que tenía Cirenio era aquí no veo, Quirinios. En la Biblia lo encontramos como Cirenio, pero en los documentos históricos está como Quirinios. Y ahí es donde hay cierta controversia. Dicen, Quirinios era un senador romano que eventualmente se le dio la gobernatura de esa región de Siria. Siria está un poco más arriba, creo que no se ve en el mapa, pero arriba de todo ese mapa está la región de Siria. Y entonces a Quirinio o a Cirenio se le dio la gobernatura de esa región. Y hay documentos que dicen que Quirinio fue gobernador de Siria hasta el año 6 después de Cristo. ¿Sí? 6 después de Cristo. Entonces, esto dicen, por eso Lucas está errado, porque los documentos históricos dicen que Quirinio fue gobernador de Siria hasta el año 6 después de Cristo. Esto descuadra la historia de Lucas, ¿sí me explico? Porque si habíamos dicho que Jesús nació antes de la muerte de Herodes I, antes del 4 o por el 4, y ahora Lucas está diciendo que antes de nacer, María y José viajan a Belén en el año 6 después de Cristo. Y entonces ahí es donde dicen, Lucas está errado. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, este documento que les estoy mandando, encuentran que efectivamente Quirinio ya estaba en Siria por el año 3 al 5 antes de Cristo, no hasta el 6, sino 3 a 5 antes de Cristo, y coincide muy bien con el nacimiento de Jesús antes de la muerte de Herodes I. Bueno, es mucha información, pero no, es interesante, nos da un contexto bien importante que nos lleva a conocer quién es Jesucristo. La segunda cosa, aparte del aspecto histórico, es Dios es soberano. ¿Sí? Encontramos en Gálatas que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando llegó el tiempo, Dios tiene este calendario, ¿cómo le podemos llamar? Profético, histórico, de eventos, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer, y no se equivoca, no hay falla, ¿sí? No hay falla en el calendario, en la agenda, y cuando Él quiere mover los corazones de los gobernantes, que son sus servidores, sean creyentes o no, sean conversos o inconversos, Dios mueve a través de los gobernadores a las personas. Y en este caso, ese edicto sirvió o fue el medio para que José y María se vieran forzados de alguna manera o tenían que ir a Belén, y el plan era que Belén, había una profecía, ¿verdad? O Belén Efrata, ahí iban a ser en la casa, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y entonces el medio fue ahí Cirino, o más bien Augusto César, haz un censo, así para ver tu grandeza. No sé cómo Dios le habrá movido el corazón, pero él habrá dicho, qué importante soy, vamos a hacer un censo. Sí, porque a mí hoy amanecí con ganas de saber la grandeza de mi imperio. Pero no, realmente encontramos esta parte de la soberanía de Dios. Entonces, también lo hizo lo mismo con Ciro, el rey Ciro. Dios le llama a Ciro mi siervo, y Ciro era bien pagano, era un rey pagano de Persia. ¿De Persia? No. Sí, de Persia, ¿verdad?
bien, era un rey pagano, pero él es el que dice, ustedes judíos pueden regresar a Jerusalén para reconstruir y yo les doy los medios y los dejo. Y bueno, eso es bien interesante para considerar en nuestro tiempo, cuando encontramos que Putin se le ocurre hacer una guerra inútil o perversa o no poco humana, no sé si hay guerras humanas, pero destructivas a Ucrania. Los gobernadores hacen tremendas cosas o engaños o sí. Sí, el corazón del hombre es perverso, pero no está fuera de la agenda de Dios para sus propósitos, ¿verdad? Bueno, entonces el otro mención histórica para completar este tema del aspecto histórico está en el capítulo 3. Alguien que lea versículo 1, por favor, 3:1 de Lucas. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Judea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Judea. Hasta ahí, y luego habla acerca de los sacerdotes Anás y Caifás, que también esa es otra historia que luego vamos a ver porque ahí los encontramos por todos lados. Pero este es otro tema de lo que les digo de la dinastía herodiana, ¿verdad? Miren, a partir del versículo 2:52, ¿cuántos años tiene Jesús en esa historia que leímos? Tiene 12 años, ¿verdad? Cuando Jesús dice, digamos, que las primeras palabras registradas por Lucas de Jesús son a los 12 años y en muchas de las Biblias está en rojo. Ahorita nos vamos a meter a ese versículo. 12 años, cuando viene la predicación de Juan el Bautista y el bautismo del Señor Jesús, Lucas mismo en el primer versículo que leí en el 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Verdad? Eso nos da un lapso entre el versículo 2:52 y el 3 en adelante de unos 18 años. ¿Verdad? En esos 18 años ya cambió emperador Roma. Ya cambió de emperador. Otro de los gráficos que les puse ahí están esos emperadores. Si lo tienen ahí, dice Principado Antigua Roma. En el 2:1 habla de Augusto César. Augusto César entiendo que fue algo así como sobrino, nieto de Julio César. Y el primer emperador, digamos como tal, fue este Augusto César, y en los años 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Augusto César murió en el 14 y eso ubica a Jesús de 12 años bien en ese tiempo de Augusto César que murió en el 14 y Jesús de 12. Muere Augusto César y ya en el 3:1, 18 años después, ¿verdad? Ya Jesús de 30 años aproximadamente, el nuevo emperador romano es Tiberio César. Ahí lo tenemos en la lista de emperadores que les pasé. Dice Augusto César del 27 al 14 y Tiberio del 14 al 37. ¿Sí? Y ahora el gobernador de Judea es Poncio Pilato. Ya no es uno de los Herodes, ahora es Poncio Pilato, pero la dinastía de Herodes sí continúa como tetrarcas, pero ahora de otras regiones. Ahí tenemos las regiones que son Galilea, Herodes, Galilea, Perea, y el otro Filipo o Felipe es de Iturrea, de otra zona por acá del lado del este, ¿verdad? Del río Jordán. Bueno, el punto es que Lucas, repito, ubica los hechos extraordinarios de la vida de Jesús en un contexto histórico bien exacto, en años, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan preguntas al respecto, pero si no, luego lo pueden comentar ahí. Y ahora sí, habiendo dicho esto, en esta
párrafo que leímos, cada año, dice la Biblia, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿verdad? La fiesta más importante de los judíos, la Pascua, que es celebrar la salida de el pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y la muerte del Cordero. Dice, cuando tuvo 2 años, subieron, ya se iban. Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué creen que le había preguntado, que le habrá preguntado Jesús a los doctores de la ley? Les oía y preguntaba, pero luego el 47 dice que era inteligente y respondía. Jesús también respondía, había un diálogo. Jesús preguntaba y también Jesús participaba con sus respuestas. El punto es que en el 48 dice, cuando le vieron se sorprendieron. Bueno, no sé cómo estuvo la regañada, ¿verdad? De Jesús, pero, o sea, un día de camino. ¿No lo encuentran? Entre todo el grupo de personas que iban a la fiesta, supongo que era una caravana de personas de Nazaret que venían, se organizaban. No lo encuentran, regresan y pasan 3 días más en Jerusalén buscándolo. No sé si mi mamá nos platica algunas historias de que creo que yo me perdí en la playa un ratito, pues, de cuando están en Acapulco y ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El niño, ¿dónde está el niño? Y en 5 minutos de desesperación lo encuentran por ahí, ¿no? Y ha habido historias tremendas de niños desaparecidos, pero aquí está Jesús. Realmente ya son 4 días, un día de camino. Son 5, ¿verdad? Porque un día va y luego otro día de regreso y luego 3 días buscándolo en la ciudad. El corazón de María, no sé cómo haya estado, dice, te hemos buscado con angustia, ¿sí? Les digo que no sé en qué tono María, con toda su bondad y tranquila. Angustiada por el hijo. Pero el punto es este. María le dice delante de los demás, supongo, dice, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. En esta respuesta del Señor Jesucristo, vemos la primera revelación de su identidad, ¿sí? No es menosprecio a José. Supongo que hay cariño de parte de Jesús al hombre que le ha cuidado, que le ha guiado, que le ha disciplinado, ¿verdad? Y no es menosprecio a José. Pero lo que hace Jesús es que ya está descubriendo, o no sé si ya ha descubierto, eso es algo que yo todavía no entiendo. Pero dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sí? Yo no entiendo, es algo que no he descubierto todavía. En ese proceso de que en el versículo 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en el 52 dice, Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. No entiendo cómo el jovencito o el niño, en qué momento empieza a entender quién es él, cuál es su identidad. ¿Qué se llama la unión hipostática? A ver, explícanos. La unión hipostática de Jesucristo con su deidad. Ajá. Se refiere al crecimiento físico. Micrófono. Sí, Rafa. Lo que pasa es que en teología se conoce como la unión hipostática, el crecimiento físico de Jesucristo con su deidad. Ajá. Donde lo que no entendemos se manifiesta con esa teoría de la unión hipostática. Por ejemplo, pensar cómo el pan de vida tenía hambre, ¿no? En algún momento tuvo hambre. Okay. El agua de vida tuvo sed. Tuvo sed. Sí, entonces cómo iba creciendo físicamente a la vez con su deidad. O sea, no fue que él se fue enterando si era o no era Dios. Ajá. Siempre fue Dios, ¿no? Siempre fue Dios. Y desde ser un bebé nacido sustentaba el universo al mismo tiempo. Pero esta parte humana es la que se va desarrollando. Exacto, sí. Entonces, cuando buscamos tratar de entender esa parte de relación con él, lo buscamos como la unión hipostática, de entender esa fusión
de ser Dios y ser una criatura al mismo tiempo. Sí, Entonces, no es tan simple de entender porque por eso lo vemos de esa forma, hipotéticamente creemos que es así. Entonces, se entiende a través de esa teoría y la pueden buscar así en internet, unión hipostática, ok. para ver todas esas funciones donde creemos en un Jesús que lo regaña a su mamá, pero en realidad él está siendo el dueño del universo en ese momento, ¿no? Sí, Y es difícil de entender, o sea, está siendo en pañales, totalmente indefenso, pero está sustentando el universo al mismo tiempo. es No es Dios fácil, al pues, de mismo entender. tiempo. Sí. Entonces, este proceso en que está creciendo y que en este momento, a los 12 años, él hace esta separación, ¿sí? O deja establecido, les digo, no es menosprecio a José, pero es decir, discúlpame, pero José no es mi liga no está con José, mi liga humana no está con José, ¿sí? Tampoco fue decir, no es mi padre, no era su padre, fue su padre adoptivo, ¿verdad? Pero hay padres adoptivos que se estiman o se quieren más que un padre biológico en muchos casos, ¿verdad? Pero ni siquiera esa liga de padre adoptivo fue suficiente o fue suficientemente fuerte porque Jesús hace esa distinción de que su identidad era con el Padre Celestial, ¿sí? Era con el Dios de Israel. Su identidad, su origen es con el Dios Todopoderoso. Su origen o su parentesco no es con este Padre, es con este Padre, ¿sí? Estaba sujeto a sus padres. Eso es lo que menciona Julio. O sea, soy Dios Todopoderoso, este es Padre, pero estoy sujeto a estos padres. Eso es interesante. Cuando Lucas dice que María guardaba estas cosas en su corazón, ¿sí? Se cree que gente que le dictó a Lucas información fue María también. Yo creo que sí. Porque da detalles muy básicos de pequeño. Yo creo que sí. Eso es lo que yo creo, porque nadie pudo haberle dicho más detalles. Bueno, a lo mejor alguien platicado, pero si Lucas tiene esta necesidad de investigar desde el origen todas las cosas, tuvo que haber habido una entrevista o dos o varias con María, exactamente. Entonces, de aquí partimos con toda esta primera parte del libro de Lucas, que decimos que es lo relativo a su identidad. Ya sabemos en qué contexto histórico nació o fue anunciado, ya sabemos quién eran su madre y su padre adoptivo, sus parientes. Ya sabemos que él se identifica como relativo al Dios de Israel, como su padre, y no a su padre adoptivo. Sí. También hay una cuestión ahí, o sea, muchas veces tenía 12 años de edad. Sí. Y antes, aún hace 50, 60 años, la madurez de un joven de esa edad, que ahora están en la adolescencia, era diferente. Yo creo que sí, también. He oído historias de personas que a los 12 años, 14 años, ya se fueron todos a su vida, pues a una mina, ¿no? A trabajar. Que son personas que conocí de mayores, ¿no? O sea, la madurez era diferente. Sí. No hace mucho tiempo, hace 100 años. La generación pasada, quizás, sí. Si no escucharon allá en Zoom, Víctor menciona que hace no muchos años la madurez de los jóvenes era diferente, era más temprana la madurez a los jóvenes. Entonces, Jesús a los 12 años seguramente era diferente en su forma de pensar a los jóvenes de hoy, de 12 años, ¿no? Digamos, haciendo esa comparación. Yo creo que sí. Entonces, vean esto extraordinario que no se relaciona su identidad con José, aunque lo estima o lo quiera, y al mismo tiempo, como bien dice Mario, está humanamente sujeto a la autoridad que ellos representan para él, para su desarrollo. En una frase podemos decir que el Señor Jesús no tiene relación con el primer Adán, ¿sí? Vean estos fundamentos
de la doctrina posterior que Pablo va a enseñar, ¿verdad? Que está el primer Adán y nacemos físicamente a la familia de Adán, y está el postrer Adán, y por eso tenemos que nacer de nuevo a la familia del postrer Adán, que es Jesús. Y aquí Jesús, con esta identidad, no está con el primer Adán, ¿sí? No está relacionado con varón. José no influye en su naturaleza de pecado, o no transmite, o no genera, o no, ¿sí? No es parte de esa genealogía o de esa familia de Adán. Jesús es una nueva cabeza de otra familia, y desde aquí ya lo está plasmando. Y el Señor Jesús crece en sabiduría. Yo pienso que esa sabiduría se desarrolla, como hemos venido viendo en Proverbios, por estar sujeta a sus padres, por estar sujeto a sus padres. Él empieza a entender, a ser sabio, a obedecer. Yo creo que esta historia no tiene que ver con desobediencia del Señor Jesús, ¿sí? No es desobediencia, simplemente se quedó donde le atrajo, donde su corazón fue atraído. Yo creo que si los padres le hubiesen dicho, vente con nosotros, no te quedes ahí, sería diferente esta historia, pero no fue así. No fue una desobediencia ni una rebeldía del Señor Jesús quedarse en ese lugar. Bueno, luego me quedan unos minutos. El siguiente sección es acerca de la predicación de Juan el Bautista, y ahí vamos a ver 2 o 3 cosas bien interesantes. Dice el 3:2, dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Ahí en sus mapas pueden ver al río Jordán desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto en el sur. Dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Vean esta misión y lo que vimos la semana pasada de que él estuvo fortalecido en espíritu, ¿verdad? Su mente, su alma, la presencia del Espíritu Santo en él le impulsó para que su mensaje fuera poderoso. Yo creo que justamente cuando, en este caso que Renata junto con otros jóvenes van a compartir varios temas con otros jóvenes de la iglesia, cuando Julio comparte, Víctor, los hermanos que se paran aquí, Héctor, Hugo, cuando compartimos el evangelio, creo que tenemos que estar fortalecidos en espíritu, ¿sí? O sea, impulsados por el Espíritu Santo, pero también preparados en nuestra alma, fortalecidos para la predicación. Cuando Juan hace eso, vean lo que sucede en el 4. La predicación fue, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que claman, esta no es la predicación todavía, es Lucas. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ese texto, mención de Isaías, es de Lucas. Y por cierto, Lucas, ¿se acuerdan que es el único no judío, ¿verdad? El único gentil que escribe un libro de la Biblia? Lucas es el único no gentil. Y Lucas en su libro es el que menos menciones del Antiguo Testamento hace, ¿sí? Hay Pablo, Pedro hacen menciones del Antiguo Testamento una vez y otra vez y otra vez, y Lucas no lo hace tanto, pero aquí es una de esas pocas veces que sí menciona en relación a la predicación de Juan, un texto de Isaías que se cumple en el ministerio de Juan. Y ahora el mensaje dice esto, en el versículo 7, el mensaje de Juan es, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Ay, espérame. Agua. No queda, Dios te ama, tiene un hermoso plan para tu vida. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hasta ahí, son 2 versículos, 3 versículos, ¿no? De su predicación. Es una predicación agresiva, ofensiva, puede ser. No entendí. Honesta. Hablaba con verdad y hablaba con un fervoroso espíritu, ¿verdad? Hablaba con un espíritu fervoroso que las personas percibían que era verdad, el mensaje les llegó verdaderamente. Y creo que desde los púlpitos en toda iglesia, si no estamos impulsados por el Espíritu Santo y preparados, fortalecidos en nuestro espíritu, el mensaje no llega al espíritu, pues, a quebrantar y a mover el corazón, el espíritu de las personas. Alguien decía que podemos predicar al alma, ¿verdad? Y el alma lo que quiere es algo suave, bonito, motivacional, pero este tipo de mensajes, vean lo que ocasiona. Hay 3 grupos de personas que responden al mensaje. Los primeros es la gente, en general dice es la gente. Número 2 son los publicanos. ¿Se acuerdan qué eran los publicanos? Los traidores que cobraban impuestos a favor de Roma, ¿no? Entonces eran despreciados porque se hacían ricos en esas transacciones de impuestos. Y los soldados. Vamos a ver qué dicen la gente, los publicanos y los soldados. Dice en el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? La misma pregunta. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Sí, porque se hacían ricos diciendo, daban una parte a Roma y se quedaban ellos otra. También le preguntaron unos soldados, y aquí entre paréntesis puedo decir eran gentiles, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Me pregunto si al estilo de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El profeta que se lo tragó el pez, Jonás, que fue a predicar a Nínive y Juan predicando a la gente de esta manera. ¿Por qué es que produce un cambio así en el corazón? Pues de que te quebranta y te dice, ¿qué haremos? Si a uno de esos o de ese tipo se presentara hoy ante los micrófonos, en las redes, no sé si ustedes lo han visto mucho o lo han visto algún predicador de ese estilo, pues, que haga temblar a las personas, ¿sí? Pero creo que hoy en día eso es lo que necesitamos. Las personas necesitamos o necesitan oír. La iglesia de los inconversos necesita personas de este tipo que prediquen esto y que conmuevan los corazones. El asunto es de que con estas preguntas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Juan le responde con obras, ¿sí? Corrige tu conducta, corrige tu conducta. A la gente les dice, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene. Y si alguien no tiene de comer y tú tienes, pues comparte, habla de ser generosos o compartir con lo que tienes. A los publicanos les dicen, no cobres de más, no robes, ¿sí? Pide lo justo y dáselo, pero tú no te quedes con nada más. Y a los soldados que eran extorsionadores también les dice, y está el enfoque en obras, está el enfoque en corregir la conducta. Dice obras o fruto digno de arrepentimiento. Este mensaje, como lo profetizó Zacarías, su padre, está completamente en el contexto de los israelitas, en el contexto de los judíos, ¿sí? Bajo la ley. No está en el contexto de la gracia o del mensaje de la fe o del evangelio para salvación. El mensaje de Juan el Bautista es muy particular para ese momento de la nación de Israel, que los encamina a Jesús. Y cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Él dice,
yo a la verdad os bautizo en agua, es el 16, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. ¿Verdad? Está anunciando el ministerio de Jesús, lo que la predicación y la vida y la obra de Jesucristo va a hacer, y la presencia del Espíritu Santo en los que creen. Bueno, yo creo que se termina el tiempo porque iniciamos antes. Y ¿vale? Queda una hora. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Estos personajes pueden verlos en el gráfico de la dinastía herodiana. Ahí está, y mencionan los problemas que tuvieron. Y Juan reprendió o exhortó, y dice, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Ese fue Herodes el tetrarca que encerró a Juan en la cárcel. Bueno, aquí lo dejamos, y yo creo que el bautismo y la genealogía de Jesús la vemos para la siguiente semana. Gracias por su atención. Muchas gracias por el día de hoy.